Pues buenos días. Comparecemos aquí para explicarles la proposición de ley que llevaremos el jueves al Pleno de las Cortes. Es la proposición de ley de compensación territorial energética. Venimos reiteradamente, yo creo que compartido por todos los grupos parlamentarios, debatiendo sobre la necesidad de que la implantación de energías renovables en nuestro territorio contribuya al desarrollo socioeconómico del mismo y que se compense de alguna forma aquellos territorios productores frente a los que solo son consumidores, es decir, aquellos que se sacrifican en aras de la transición energética. Eso no solo es que lo compartamos o sea un criterio político que más o menos pueda estar asumido por todos los grupos, sino que es también un mandato legislativo recogido en el artículo 25 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un artículo que en su parte final textualmente viene a decir exactamente eso, ¿no? Que hay que contribuir al desarrollo. Voy a intentar leerlo. Pero bueno, básicamente que la implantación de las energías renovables tiene que contribuir al desarrollo del territorio en el que se implantan. Es en consecuencia un mandato legal que hasta ahora el Gobierno de España pues, no se ha encargado de desarrollar, así como hay otras partes de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que sí que se están desarrollando. Que es el que más compromete o el que más nos puede afectar a los territorios productores, no ha tenido todavía un desarrollo. Entonces, lo que queremos proponer es precisamente una ley en la que se desarrolla este mandato legal y se desarrolla a través del IVA que se recauda en el consumo eléctrico. Es decir, nuestra proposición de ley lo que viene a decir es que el IVA recaudado en los recibos de electricidad por consumo eléctrico se reparta entre todos los territorios del Estado que son productores de energía en función a la electricidad que generan. Es un modelo que no supone ningún incremento ni ninguna tasa impositiva nueva ni para los consumidores ni para los productores. Es simplemente redistribuir de otra forma la recaudación del IVA eléctrico que se realiza en la actualidad. Según los cálculos que hemos hecho muy aproximados, por ejemplo, Aragón, esa recaudación planteamos que se distribuya a través de las diputaciones provinciales. Y Aragón, las tres diputaciones provinciales, la de Zaragoza, Huesca y Teruel, según los cálculos estimativos que hemos realizado, ingresarían unos 180 millones de euros al año por esta compensación a través del IVA. Como ya he dicho, es una recaudación que lo que hace es redistribuir una tasa que ya existe y no crea ninguna nueva. Tampoco es que sea nada extrañamente nuevo. Es un procedimiento que ya tiene antecedentes en la Ley 7 de 1981, por la que se creó el canon sobre la producción de energía eléctrica, un canon que efectivamente también se redistribuía a través de las diputaciones provinciales de las provincias productoras. Y también esa ley que se desarrolló en un reglamento de 1984. La ley se aprobó con un gobierno conservador y se desarrolló con un gobierno progresista, con lo cual parece ser que había un amplio consenso. Ese canon decayó con la entrada en vigor del IVA porque no se decidió lo que ahora estamos proponiendo nosotros, que el IVA que se recauda sobre la producción, sobre el consumo eléctrico, se destine a compensar a aquellos territorios que eran productores. Y esta tramitación la proponemos realizar con un procedimiento legislativo recogido tanto en el reglamento de las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados, porque, como bien sabéis, el IVA es un impuesto competencia estatal y desde las Cortes no podríamos actuar sobre él. Pero existe un procedimiento recogido en el reglamento de las Cortes, en concreto en su artículo 292, que le permiten a estas proponer y enviar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para que allí se debata. Y ese está recogido en el artículo 127 del reglamento del Congreso. Con lo cual, con este procedimiento, lo que vamos a hacer es intentar trasladar al Congreso de los Diputados una proposición de ley por la cual el IVA que se recauda en el consumo eléctrico se distribuiría entre los territorios productores de energía a través de las diputaciones provinciales. Es así de sencillo, así de significativo a su vez, porque por primera vez serviría para demostrar que hay un compromiso de verdad del Estado en favorecer el desarrollo socioeconómico de los territorios que soportan la implantación de energías renovables, porque, como bien es sabido por todos y se está demostrando fehacientemente, la mera implantación de las energías renovables, tanto fotovoltaica como eólica, no está suponiendo ni creación de empleo ni desarrollo económico de estos territorios. Hay que hacer que llegue estas cantidades de compensación de manera que sí que se pueda crear
que es a lo que iría destinado este dinero, pues no sé, que se quiera crear tejido económico alternativo de contenido social, se podrían mejorar las infraestructuras, se podrían hacer muchas de aquellas cosas que no se hacen precisamente por la falta de financiación de nuestros pequeños municipios. Es un dinero que también, obviamente, ayudaría a compensar aquellos territorios que precisamente vamos a salvar de la implantación de energías renovables por su alto valor de patrimonio natural, pero que también tienen derecho, digamos, a ser resarcidos por este procedimiento. Con lo cual esperamos que el proyecto de ley pueda tener el respaldo suficiente para que este se pueda remitir al Congreso de los Diputados y que allí el Estado y los grupos parlamentarios realmente decidan si apuestan por cumplir ese artículo 25 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y compensar a los territorios que producen la electricidad, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Gracias.